Como director de este centro, os doy la bienvenida a este museo, a vuestra casa. Hola, Miguelita. Qué gusto tenerte así, aprendiendo de ciencia, ¿no? Donde hoy tenemos, bueno, pues la satisfacción de cerrar el ciclo Ciencia en Primera Persona, que es un ciclo que ya vamos por la 7ª edición y hace el museo en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y, bueno, pues seguiremos haciéndolo porque la verdad es que ha sido un ciclo que tanto para nosotros como museo como por la acogida pública de las conferencias, pues ha funcionado y está funcionando muy bien. Entonces, para cerrar este ciclo, tenemos a la profesora doctora María Teresa Tellería, del Real Jardín Botánico, que nos va a hablar de los números de la vida. Y para presentarla tenemos a Marina Villegas, que es la delegada institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid. Así que, nada, que la disfrutéis. Muchas gracias, Fernando. Bueno, pues tengo el placer de presentaros a María Teresa Tellería, que ha desarrollado toda su actividad científica en el Real Jardín Botánico de Madrid, que os animo a visitar también. El Real Jardín Botánico pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es poco conocido. Y bueno, ella ha desempeñado diversos cargos en el jardín. Ella es profesora ad honorem en este momento, ha sido profesora de investigación en el jardín y durante 10 años directora y casi 12 años más directora del jardín. Ahora ponía la única directora, pero ahora tenemos la primera y la única. Ahora tenemos a Maripaz Martín, que es la actual directora hace poquito mes o así, ha sido nombrada directora. Y bueno, pues ha desarrollado su actividad investigadora en el estudio de la biodiversidad centrada en el análisis de los corticioides, un grupo de hongos de la madera, ella nos lo contará por ese nombre, y ha participado en más de 25 proyectos de investigación que le han llevado a hacer campañas de prospección en Europa, África y Latinoamérica, a veces en lugares científicamente inexplorados. Es autora de más de 150 trabajos publicados en revistas científicas y de varios libros, algunos de ellos de divulgación, como Los hongos, que es el nombre mucho más sencillo. El libro de las setas, de Robert Wilson, y Donde habitan los dragones, y Permiso del Rey. Así que yo le doy las gracias a María Teresa por cedernos una mañana de domingo para contarnos su investigación y nada. Más gracias al museo y a María Teresa. Gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias, director. Muchas gracias a todos vosotros por vuestra presencia en esta soleada mañana de domingo, que ciertamente estoy sorprendida de la concurrencia en la sala porque creí que iba a venir nadie, ciertamente. Con el calor que hace me imaginaba que todos ibais a ir a la piscina o al parque porque la mañana está realmente calurosa. Bueno, espero no defraudar vuestras expectativas porque también espero que no sean muchas. Porque sacrificar esta mañana para venir a oír esta conferencia, no sé, crea en mí una cierta responsabilidad. Bueno, vamos a empezar con el tema que nos ocupa, que son los números de la vida. Y para empezar con este tema, vamos a empezar por lo grande, no vamos a empezar por lo más grande que sería el universo, pero sí vamos a empezar por lo grande que es nuestra galaxia, la Vía Láctea. La Vía Láctea tiene un diámetro de 100.000 años luz. Habría que estar viajando 100.000 años a la velocidad de la luz, que son casi 300.000 kilómetros por segundo. ¿Qué cifras estamos hablando? A mí se me escapan. Para cruzar la galaxia de punto a punto. Esta galaxia se calcula que tiene aproximadamente entre 100 y 400 millones de estrellas. Y entre esos millones de estrellas hay una, el Sol, que crea un sistema solar. Es en este sistema solar de una serie de planetas que giran alrededor de esta estrella que es el Sol, está en el que se llama brazo de Perseo, está en el espolón de Orión, bueno, y es alrededor de esa estrella donde giran 8 planetas mayores que los tenemos aquí situados. Giran en órbitas concéntricas desde el más cercano al Sol, que es Mercurio, luego viene Venus, después viene la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Pues bien,
Nos estamos situando, ya vamos centrándonos en el tema que nos ocupa, que es que queremos llegar a la Tierra. Bien, la Tierra de todos estos planetas es el quinto en tamaño. El mayor de todos los planetas es Júpiter y en tamaño es el quinto, que es la superficie de la Tierra es un 9% de la superficie de Júpiter. Pues bien, de todos estos miles de millones y millones de kilómetros, de todos estos planetas, la Tierra es un planeta excepcional. Es un planeta excepcional, primero, hasta donde conocemos, todo eso hasta donde conocemos. Primero, porque tiene agua en su superficie y después porque alberga vida. O sea que podríamos decir que la vida es una maravillosa excepción en el universo. Pero de toda esta cantidad, ese tamaño de dimensiones de lo que estamos hablando, la Tierra tiene un radio de 6.371 kilómetros, o sea que el diámetro es el doble, aproximadamente unos 12.700 kilómetros. Bien. Pues de esos 12.700 kilómetros de diámetro que tiene la Tierra, la vida se concentra en un pequeño manto muy pequeño que, puestos a ser exagerados, podríamos decir que tiene aproximadamente unos 30 kilómetros de grosor. La vida se sitúa desde el fondo de la fosa de las Marianas, que está a 11.000 kilómetros de profundidad, hasta lo más alto del Everest, que está casi 9.000, 8.800 y pico metros. Y luego también en las zonas de la atmósfera, la estratosfera, puede ahí existir también algunas formas de vida, pero más en forma de propágulo, de resistencias, de esporas de hongos y algunos granos de polen que tienen unas cubiertas extraordinariamente resistentes y pueden en algún momento encontrarse estos propágulos. Pero la vida, por decirlo así de un modo sencillo, se sitúa en un manto de 30 kilómetros. Es decir, en la galaxia la vida vendría a ocupar la distancia que ocupa pues de Madrid a San Sebastián de los Reyes. Ahí, en ese tramo, es ahí donde se acumula toda la vida que hay en la Tierra. ¿Y qué es la vida? La vida es el resultado, la vida que vivimos, la biodiversidad que tiene en este momento que alberga nuestro planeta, es el resultado de un extraordinario proceso de evolución que comenzó aproximadamente hace 4.000 millones de años de un único ancestro común, que se le da el nombre de LUCA, que son las siglas en inglés Last Unique Common Ancestor, o sea, el ancestro común único más antiguo, o primero o último. Desde ahí, en un proceso de evolución y de extinción, durante 4.000 millones de años, hemos llegado a la biodiversidad que hoy alberga nuestro planeta. Y nadie mejor que Charles Darwin, y de un modo más poético, se puede decir en qué consiste todo esto. El último párrafo del libro El origen de las especies dice: y que mientras este planeta ha ido girando según la constante ley de la gravitación universal, se han desarrollado y se están desarrollando a partir de un comienzo tan sencillo, se está refiriendo precisamente a ese ancestro común de todo, infinidad de formas cada vez más bellas y maravillosas. Y es de estas formas bellas y maravillosas de lo que vamos a hablar ahora. En el fondo vamos a hablar de biodiversidad, de la diversidad de la vida. ¿Y qué es la diversidad de la vida? La diversidad de la vida es la variación de las especies en la Tierra, la diversidad de la genética
de cada una de las especies, o sea, de las poblaciones que constituyen esa diversidad de especies y la diversidad de los ecosistemas y de los biomas. Es decir, que la biodiversidad tiene tres niveles. Un nivel genético, que es la variabilidad dentro de las especies, un nivel específico, que es la variabilidad entre las especies, y por último, la de los ecosistemas. Y hoy nos vamos a centrar sobre todo en esta, en la diversidad de especies. Y vamos a empezar por los números de la vida. Hay preguntas que son muy sencillas de hacer, y ahora podría plantear la pregunta, que son prácticamente en este momento imposibles de contestar. Por ejemplo, ¿cuántas son las especies que pueblan el planeta? Imposible, no tiene respuesta. Pero es que es también prácticamente imposible el saber cuántas conocemos. Es tal el lío que hay de nomenclaturas, de taxonomías, que no solo no conocemos las que puede haber, sino que tampoco conocemos las que se conocen. Pues bien, pero bueno, como tenemos que movernos en algo, tenemos que hablar de cantidades, de algo que, no sé, que nos permita entendernos los unos a los otros, los unos con los otros, pues entonces se han hecho una serie de cálculos y aquí hemos tomado los que Chapman, en un trabajo del 2009, hizo como consecuencia de un encargo que le hicieron para que estudiara las especies de Australia. Entonces hizo las de Australia y por extrapolación sacó las especies que pueblan la Tierra. Tenemos en esta tabla tres columnas, una de especies conocidas, otra de estimadas y otras del porcentaje de las conocidas. Bien, como vemos, las especies de los organismos mejor conocidos o los organismos mejor conocidos en su número de especies son los vertebrados. Se conocen aproximadamente unas 65.000 especies de las 80.000 que se estiman. Total, conocemos un 80%. Los invertebrados, la cantidad es un poco menor. También se calcula, se conocen muchas más especies, pero también las estimadas son muchas más, un 20%. Las plantas vasculares, junto con los animales vertebrados, son las mejor conocidas con un 79%. Después están los hongos, de los que solo se conoce un 7%, y luego aquí hay otro apartado de otros. Esto es un auténtico desastre, donde están sobre todo las bacterias y las arqueas, que de esto literalmente no sabemos nada. Nada, pero nada es nada. Total, que haciendo con estos cálculos, haciendo unas sumas, podemos decir que las conocidas rondan los 2 millones, las estimadas 11.500.000, total, en conjunto venimos a conocer aproximadamente el 16% de las especies que en este momento pueblan nuestro planeta. ¿Y qué es lo que sucede? Si ahora miramos esta misma tabla, pero de otro modo, vemos que lo que mejor conocemos es aquello que somos capaces de percibir a simple vista. De tal modo que para estudiar los vertebrados no necesitamos nada más que con la percepción del ojo humano, ojo desnudo, directamente podemos diferenciarlos, estudiarlos, analizarlos. Y lo mismo sucede con las plantas vasculares. Pero a medida que bajamos en la escala de tamaño, cada vez conocemos menos, hasta que llegamos a aquellos organismos, otros como son los virus, como son las bacterias, como son las arqueas, que muchas veces para conocerlos necesitamos microscopios electrónicos, sobre todo de ácido. Entonces, a medida que bajamos en la escala de tamaño, subimos en la escala de desconocimiento. Porque vamos a ver de qué medidas estamos hablando. Por ejemplo, si el hombre, la media, puede estar en 1,75, por ejemplo, los hongos, algunos hongos, sobre todo lo que llaman las setas, están aproximadamente, pueden tener un tamaño como de unos 10 centímetros, y en el caso de las hormigas estamos hablando de 50 milímetros, es otra cosa. Y cuando bajamos en la escala,
Por ejemplo, una bacteria como el Escherichia coli mide 2 micras o 2 micrómetros, pero es que un micrómetro es la millonésima parte de un metro. Y un virus mide aproximadamente 90 nanómetros, que es la millonésima parte de un metro. O sea que estudiar estos organismos se requieren unas técnicas que van mucho más allá de lo que es su simple observación. La irrupción de las técnicas moleculares en el estudio de la biodiversidad ha venido a cambiarlo todo, sobre todo la metagenómica y los análisis de las regiones, en el caso, por ejemplo, de los hongos, para distinguir las especies. Luego lo veremos más adelante, por ejemplo, el análisis de la región ITS, 28S, en fin, de su genoma. Bueno, ahora vamos a ver las conocidas frente a las estimadas. Entonces, el número de especies conocidas, lo acabamos de ver, ronda aproximadamente los 2 millones. Y las estimadas varía según los autores. Hay quien dice que son 5, otros hablan de 50 millones y otros hablan incluso de 100 millones. Y podréis pensar, pues vaya ciencia que es esta. Que lo mismo dicen que las que son estimadas son 100 millones que 5 millones. Esto lo acierta cualquiera. Entonces esto es como muy poco riguroso, como muy poco científico. Luego veremos por qué. Pero de todo esto, volvemos otra vez para entendernos, hay una cantidad que es la que aúna un mayor consenso. Esa cantidad es de aproximadamente unos 11 millones de especies, las que pueden alcanzar. Bien. Vamos a ver, por ejemplo, para cómo se hacen estos cálculos. Dice, bueno, ¿cómo pasamos de las conocidas a las estimadas? Es decir, cómo sobre la base de lo que conocemos podemos estimar lo que puede haber aunque no lo conozcamos. Y como yo me he dedicado toda mi vida científica a los hongos, pues voy a traer unos ejemplos de hongos que son lo que mejor conozco, pero estos ejemplos se podrían extender a otros grupos de organismos. Aquí tenemos una serie de métodos disponibles para hacer estos cálculos de cómo pasamos de las conocidas a las estimadas. Me voy a fijar en este porque es de los más sencillos. Pero es para que os hagáis un poco una idea de cómo se hace más o menos. Y voy a formar uno de esto que se llama diversidad de ratios. Y tenemos aquí, este método de estima, estos cálculos se hacen del siguiente modo. Tomamos uno de los grupos que mejor conocemos. Hemos dicho que las plantas es uno de los grupos que mejor conocemos. Entonces, hacemos una estima y decimos, por cada planta vascular hay tantos hongos, ¿no? Entonces, en la primera estima que se hizo de esto fue Martin en el año 1951, que dice, si hay 250.000 especies de plantas vasculares, mi estima es que una planta vascular con otra, cada una lleva aparejada aproximadamente una especie de hongo. Luego, si son 250.000, aunque conozcamos muchos menos hongos, pues serán 250.000 las especies de hongos, porque calculo que es eso. Habrá plantas vasculares que no tienen asociado ningún hongo y otros llevarán 15, y una con otra me queda en el cálculo de un uno. Pasó el tiempo y en el año 1991 un investigador inglés, David Fosworth, hizo otro cálculo que era un poquitín más preciso y tomó la flora de plantas vasculares de 3 países cuya flora micológica estaba muy bien conocida, 3 países europeos, que eran Suiza, Finlandia y Gran Bretaña, que tenían una micoflora, es decir, la biota de los hongos, bien conocida. Entonces, observó y vio que la relación era de 6 a 1, es decir, por cada planta vascular había 6 especies de hongos. Dice, si hay 250.000 especies de plantas vasculares en el mundo
y aquí en Europa la proporción es esta, multiplica 250.000 por 6, y entonces me da la cantidad de 1.500.000, y estas son la estima de especies de hongos que puede haber en el mundo. Y este trabajo fue un trabajo, no sé, lo que podríamos decir seminal, es decir, marcó una época y durante mucho tiempo se consideró que los hongos eran 1.500.000. El propio Horsworth, unos años después, revisó esta estima y llegó a la conclusión de que no eran de 6 a 1, sino de 8,4 a 1, con lo cual el número de especies subió a 2.700.000. Pero este sistema fue muy criticado y está lleno de razonables objeciones. Y estas objeciones son, por un lado, no se desestimaba la elevada biodiversidad de los trópicos. Primera cosa, que es la región tropical es la que alberga más diversidad del mundo. Segundo, se obviaban los hongos asociados con insectos y con otros organismos, puesto que solo se hablaba de plantas. Tercero, no se contabilizan las especies críticas, luego veremos lo que son. Luego, otra de las objeciones que se ponían es que se tomaban unos datos locales muy concretos y se extrapolaban a nivel global. Vamos a ver los trópicos. Solamente un estudio realizado sobre los hongos que viven en las selvas de Papúa Nueva Guinea, un trabajo realizado por Atron en el año 2001, detectó que en un único ejemplar de una especie arbórea de la selva de Papúa Nueva Guinea, este ejemplar tenía una altura de 25 metros y un diámetro de 50, solo en este ejemplar encontró 200 especies de ascomicetes distintas. Y solo en ese trópico. Estamos ya muy lejos de las 8,4 de Horsworth. Y segundo, en un estudio que realizaron en Barro Colorado, en Panamá, Barro Colorado es una isla artificial que hay en el centro del lago Gatún. El lago Gatún es el lago que equilibra el agua entre los dos brazos, el que da al Caribe y el que da al Pacífico del Canal de Panamá. Pues ahí, cuando implantaron eso, cuando crearon, ahí quedó en medio de ese lago una isla. Esa isla es Barro Colorado, que es una estación biológica de la Smithsonian. La Smithsonian es una institución, una fundación norteamericana que se dedica pues, al fomento de las ciencias y las artes. Bien, pues ahí en Barro Colorado, en esa estación, se han hecho muchísimos estudios de todo, porque está totalmente monitorizada. Entonces, ahí detectaron que tras el análisis de 83 hojas, estamos hablando de hojas de árboles, ¿sí? De 83 hojas de 2 árboles, de 2 especies que les he puesto aquí, encontraron en esas 83 hojas 400 especies diferentes de hongos endófitos. Hongos endófitos son los que viven en el interior de las hojas. Luego, con esto ya es casi como que lo estamos diciendo todo. Pasamos. Otra objeción. Se obviaba, o sea, no se tenía en cuenta los insectos y otros organismos. Por ejemplo, los coleópteros, que vienen a tener los coleópteros de 400 a 100.000 especies de coleópteros, podrían estar parasitadas por otro grupo de hongos, los labulveniales. De tal modo que solo el número de especies de labulveniales que parasitan a coleópteros podrían sumar entre 100 y 50.000 especies más. Y luego, un autor en el año 93 estimó que 1,5 millones de especies de hongos podían estar asociadas únicamente con insectos. Claro, luego dices, bueno, las estimas que imprecisos son estos, esto tiene un mar de fondo que para qué, como veis. Luego, otra cosa que pasó es que no se contabilizaban las especies críticas. ¿Y qué son las especies críticas? Pues en el fondo las especies críticas son unas recién llegadas a los estudios de biología, porque las especies críticas se han hecho presente cuando hemos tenido herramientas moleculares para estudiar la biodiversidad. Voy a poner un ejemplo también relacionado con hongos, que es
el de Lentinula edodes. Esta especie es el shiitake, esta especie se cultiva y se vende en los supermercados, ¿sabes? Y está bien rica, efectivamente, porque es muy perfumada. Bueno, pues esta especie también crece en la naturaleza, en estado salvaje. Y se consideraba que esta especie tenía una distribución muy amplia en el mundo. Vivía en la zona del Caribe, vivía en la zona en Asia, vivía en Papúa Nueva Guinea, vivía en Australia. Y entonces se pensaba que era toda la misma especie porque su apariencia morfológica, o sea, cuando la veías desde fuera, toda parecía la misma. Pero, sin embargo, al realizar un estudio molecular de una región precisa de su genoma, que es la región ITS, se vio que no eran una, sino que eran 4 especies. ¿Y en qué se diferenciaban esas 4 especies, aparte de la región en esta región del genoma, y después, una vez que se sabe, se van buscando caracteres que las diferencien, ¿no? Bueno, pues se diferenciaban en su distribución geográfica, de tal modo que las que vivían en la zona de Mesoamérica, esta es, a ver, bueno, son 4 especies diferentes, ya está, no nos vamos a poner a decir nombres de especies. Y la que era edodes, o sea, la que es la típica, es la que vive en la región, sobre todo de Japón, China y Corea del Norte. O sea, es una especie de distribución asiática. Otra era de Nueva Zelanda, otra era de la zona de Papúa Nueva Guinea, Tasmania y Australia. Y luego, como he dicho, la otra es de Mesoamérica. Pues estas son las especies críticas, es decir, que donde hay una, al final, luego haciendo estudios más profundos con técnicas más modernas, aparecen 4 o a veces 6, y a veces también sucede lo contrario, es decir, que especies que parecen diferentes, lo que sucede es que tienen una gran variabilidad morfológica y resulta ser la misma. Pero esto es bastante más raro. Bueno, ahora vamos a ir a otra cosa. ¿Cuántas especies se describen al año? Tenemos aquí una infografía del New York Times del año que salió en el año 2009. La publicaron como consecuencia de que en la región amazónica se había descubierto un pequeño mono como del tamaño de una ardilla, y siempre que se descubre un vertebrado nuevo, pues abren casi los meridianos. Es decir, porque eso sí que es una novedad. Están descubriendo especies nuevas todos los días, pero bueno, cuando es un vertebrado, es un pequeño cervatillo, es un mono, es un ave y tal, pues entonces esto sí que es una noticia. Bien, pues entonces hicieron esta infografía hablando del número de especies que se descubrían al año. Entonces, en este esquema faltan los hongos que yo he colocado aquí. Es decir, se describieron en el año 2007 18.500 especies, que si sumamos las 1.100, pues serían aproximadamente unas 20.000 especies. Es lo que se viene a describir aproximadamente al año. ¿Y de qué es de lo que más se describe? Pues el mayor número está en los insectos. Los insectos es también el grupo más numeroso y del que se describen más especies. Los hongos, los pobres, están aquí entre el 5 y el 6%, y después volvemos a lo de siempre, que cuanto menos vemos, más atrás se queda. Y tenemos aquí las bacterias y las arqueas y los protozoos. Nos vamos a quedar con la cifra de que al año se describen 20.000 especies. Bien, pues vamos a hacer unas cuentas. Si las estimadas son 11.000, que son muchísimas más, como hemos visto, esto es por hablar de algo y no estar aquí divagando, son 11.000 o son 11 millones o son 30 millones. Bueno, por hablar de algo, por unas cantidades. Si las especies conocidas son 1.899, nos quedan aproximadamente unos 10 millones por describir. Si cada año se describen 20.000, necesitamos 471 años para este ritmo acabar de conocerlo todo, lo cual es muchísimo. Miremos hacia atrás y hace 471 años casi estábamos descubriendo América. Bueno, decíamos, la primera conclusión que podemos sacar de esto es que tenemos una gran deficiencia de conocimiento. Esto, después de lo que ya hemos dicho, está claro.
Pero a esta gran deficiencia de conocimiento tenemos que unirlo también un problema que tenemos de una gran crisis de biodiversidad. Hemos dicho que la historia de la vida en la Tierra era el proceso de evolución y de extinción. Y en esta historia de la vida de la Tierra ha habido 5 grandes procesos de extinción. El último de ellos, el quinto, sucedió hace 65 millones de años aquí, entre el Terciario y el Cretácico. Y entonces ahí lo que pasó es que el 75% de las especies se extinguieron. ¿Y por qué este proceso es el más conocido de todos? Pues por una sencilla razón, porque es el proceso que dejó atrás a los dinosaurios. Ahí se cerró la barrera de los dinosaurios, se extinguieron, pero eso sin embargo dio paso a los mamíferos. A partir de aquí, hasta aquí, los mamíferos eran unos animalitos muy chiquititos que vivían así agazapados en unas cuevas. A partir de ahí irradiaron y lo mismo sucedió con las plantas vasculares. Pues bien, este que fue la quinta gran extinción, se está comenzando ahora a hablar de la sexta extinción. Vivimos en un periodo de sexta extinción y esta extinción, a diferencia de las 5 anteriores, es una de las especies la que, transformando el planeta como lo está transformando, nos estamos llevando por delante mucha biodiversidad genética de especies y de ecosistemas que se están llegando a extinguir. Y vamos a hablar un poco ahora de esa sexta extinción. Aquí tenemos lo que se ha dado a llamar esta crisis de la biodiversidad. Aquí tenemos una serie de una infografía también, donde se ve la crisis cómo va decreciendo la biodiversidad por unos estudios que se han hecho a través de una cosa que se denomina el índice del planeta vivo, que lo ha hecho la World Wildlife Fund, monitorizando en distintos continentes distintos puntos. Lo que se ve en todos ellos es que la biodiversidad va decreciendo. Hay algunos sitios, por ejemplo, como en Mesoamérica y Sudamérica, que crece a mucha más velocidad que en otros, como por ejemplo en Eurasia, pero en todos los sitios la tendencia es a la baja. Aquí tenemos las causas de esa pérdida de biodiversidad. Sin incidir mucho en ellas, porque luego hablaremos, están los cambios en el uso de la tierra y el mar, sobre todo porque llegan a la pérdida de hábitats o a su degradación. Segundo, una sobreexplotación de especies por la pesca no sostenible, por la caza incontrolada y también una sobreexplotación indirecta, es decir, que yendo a buscar algo o tratando de explotar algo que lo hago de un modo sostenible en teoría, me llevo por delante, por ejemplo, especies que no conozco o que no cuento con ellas. Por la invasión de especies, las especies invasoras y a veces las enfermedades que transmiten, por la contaminación y luego por el cambio climático. Y vamos a ver un poco así con algunos ejemplos. Primero vamos a ver cómo estas causas de pérdida de biodiversidad no influyen por igual en todos los lugares del mundo. Por ejemplo, si bien es cierto que la primera causa de pérdida de biodiversidad en todos los sitios es el cambio de uso de la tierra, no sucede lo mismo con la contaminación. Que la contaminación es más alta, la incidencia de la contaminación en la pérdida de biodiversidad es más alta en aquellas regiones que están más industrializadas que las que están menos industrializadas. Y, por ejemplo, la contaminación en África y en Latinoamérica y en Mesoamérica es muy poca, pero sin embargo en Norteamérica y en Europa, aquí y en Europa es mucho más alta, o en la zona de Asia-Pacífico. Mientras que el cambio climático es en todas, una causa todavía pequeña, menos en el caso
de Latinoamérica y el Caribe. Porque lo del cambio climático es una causa que se va como acumulando y que iremos viendo con el tiempo. Vamos a ver algunos, así un ejemplo como de un modo rápido. Por ejemplo, los bosques tropicales. Desde el año 2000 se vienen destruyendo 6 millones de hectáreas de bosque tropical al año. Cada segundo desaparece una parcela de bosque tropical húmedo del tamaño de un campo de fútbol. Y aquí tenemos cómo, desde el bosque original de Madagascar, desde los años 50 hasta los años 90, cómo ese bosque tropical original ha ido desapareciendo. Y tenemos otro ejemplo, son los manglares. En los últimos 20 años se han destruido el 35% de los manglares, generalmente por las industrias camaroneras, del cultivo de langostinos y demás en las costas de las zonas tropicales. Los caladeros, los bancos pesqueros. Aquí tenemos los bancos pesqueros del mundo, los caladeros, el 75% están sobreexplotados y en muchos de ellos las poblaciones han disminuido en un 50%. Aquí tenemos otra cosa, que son el comercio ilegal, por ejemplo, de aletas de tiburón. Es que la FAO estableció una media anual entre el 96 y el 2000 de 38 millones de tiburones que se habían matado como consecuencia para cortarle sus aletas. Decimos que los tiburones son muy peligrosos. Leí esta mañana una estadística que al año los tiburones matan aproximadamente a 8 personas. El otro día salió una noticia en el telediario de un señor en Sudáfrica que le había atacado un tiburón. Vamos, es una noticia de un telediario en España. Bueno, pues el hombre hacia los tiburones, cada año se ha estimado que la pesca total en 2012 fue de 100 millones de ejemplares de tiburón. O sea, creo que estamos un poco descompensados a esos tiburones que consideramos tan malos. No me quisiera encontrar yo con uno, ¿eh? Bueno, otra de las causas, las especies invasoras y las enfermedades que a veces se transmiten. He traído un trabajo publicado en PLOS ONE en el año 2008 y lo he traído porque me parece que es un trabajo muy bonito, que cuenta muy bien qué es lo que pasa con las especies invasoras y las enfermedades que transmiten. Las biotas más susceptibles a las especies invasoras son las de las islas, sobre todo las de las islas oceánicas. Y este trabajo cuenta el caso de una isla, la isla Navidad, que está situada ahí en ese punto al noroeste de Australia, pertenece ahora políticamente a Australia, es un territorio australiano. Bien, pues en el año 1887 se describió de esa isla una especie de rata, una ratita pequeña. Y en el año 1888 el Reino Unido se anexionó esa isla. En el año 1889 otro autor encontró otra especie de otra rata que llamó Nativitatis porque vivía en la isla Navidad, 1889, que era otra especie endémica de esa isla. Una especie endémica quiere decir es una especie que vive solo y únicamente en ese sitio. En ningún otro lado del mundo existe esa especie. Las especies endémicas son las que suelen ser, por esa reducción de territorio que tienen, las más susceptibles. Pues bien, en el año 89. En el año 1899, es decir, 8 años o 10 años después, comenzó una explotación minera de fosfatos en esa isla. Como consecuencia de eso, empezaron a entrar y venir barcos. Y en uno de sus barcos, que se llamaba el Hindustan, introdujo la rata negra europea, las ratas que tenemos aquí. Y esas ratas llevaban consigo tripanosoma. Tripanosoma es un plasmodio que transmite la enfermedad de Chagas, la tripanosomiasis, la enfermedad del sueño y demás. Bien, entonces esas ratas llevaban, no eran exactamente las ratas, sino las pulgas que llevaban las ratas. Esas pulgas saltaron a las ratas endémicas. Mientras que la rata europea era inmune a la tripanosomiasis, las ratas endémicas de la isla no. Y entonces, junto con la introducción de la rata negra europea, se introdujo también la enfermedad
en el año 1901 ya se vieron que las ratas estaban infectadas. En el año 1904 ya no quedaba ninguna de las 2 razas endémicas de la isla y su lugar había sido ocupado por la rata negra. Este es un ejemplo clásico de especies invasoras y además que en este caso concreto aunan las 2 cosas que transmiten enfermedades. Y tenemos otro ejemplo que es el de la quitridromicosis de los anfibios, que está causada por un hongo, Batrachochytrium dendrobatidis, que este hongo lo que está haciendo es que las poblaciones de ranas y de anfibios en general del mundo disminuyan extraordinariamente. Y entonces esta enfermedad que se detectó en la zona de, bueno, en realidad se detectó en el zoológico de, no sé si fue en el de Washington o en el de Nueva York. Es ahí donde se detectó la enfermedad en unas ranas que estaban ahí en el zoológico. Pero bueno, parece que tiene su origen por la región del Caribe o por ahí, pero que se está extendiendo sobre todo a través del comercio de ancas de rana. Aquí vemos en un esquema de cómo van disminuyendo las poblaciones y donde la mayor incidencia tienen en las poblaciones es en la zona de Mesoamérica, en la zona de América del Sur y en la zona de Oceanía, donde el número de especies que son las que están colocadas en marrón que se han extinguido, pues son bastantes. Pasamos ahora a otra cosa que es la contaminación. Y bueno, a la hora de hablar de la contaminación, es casi obligado a hablar de la contaminación de plásticos en el mar. Tenemos aquí un esquema de la NOAA, donde se habla de, bueno, cuál es el origen de los distintos tipos de plásticos y voy a pasar a dar algunos datos. Cada año se vierten en los océanos 8 millones de toneladas de plásticos. 1 de cada 2 tortugas marinas ha ingerido plásticos y se han encontrado plásticos en el estómago del 90% de las aves marinas. ¿Cuál es esta contaminación del mar? ¿Qué es en realidad lo que contamina? Hay un estudio muy curioso que os tengo aquí, que está hecho con los datos de una asociación internacional que se dedica a la limpieza de playas y costas. Bien, pues la mayor contaminación de las costas, sobre todo de las zonas de playa, son colillas de cigarros. Y después, a partir de aquí, todo lo demás son plásticos. Botellas de plástico, tapones de botellas, envoltorios de comida, bolsas de plástico en los supermercados, tapas de plástico, otra cosa, las pajitas de los refrescos, por ejemplo, botellas de vidrio para bebidas, otro tipo de bolsas de plástico, recipientes de estos de espuma para llevar las hamburguesas y demás. Bueno, pues todo esto es lo que viene a contaminar el mar. Y por último, para hablar de algún ejemplo de cambio climático que es un tipo de amenaza más lenta y más a largo plazo, está el ejemplo de los arrecifes. Con el calentamiento global, ¿qué es lo que sucede? Que el agua del mar subirá, se elevará, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los corales que viven en aguas más bien someras, porque necesitan de la luz, al subir el nivel del mar, lo que pasará que es la cantidad de corales que se irán perdiendo, y entonces la diversidad de los fondos marinos irá disminuyendo. En cualquier caso, el 70% de los arrecifes de coral están o se han destruido o están amenazados, sobre todo por las alces de pesca. Bueno, aquí vamos, esto es una serie de animales que están extintos, entre el dodo, por ejemplo, de Isla Mauricio. Bueno, el lobo de Tasmania, que se creía que estaba extinto, parece que ha aparecido algunos ejemplares, y eso es lo que se llaman especies Lázaro. Especies Lázaro son aquellas especies que se creen que estaban extintas y que de repente aparece una pequeña población de los animales. Pues aquí tenemos una especie española, concretamente de la isla de Menorca, Lysimachia minoricensis, que está extinta en la naturaleza y que solo se conserva cultivada en el Jardín Botánico de Barcelona. Y ahí el interés de los jardines botánicos en el papel de la conservación. Esta planta está extinta en la naturaleza y cada vez que la quieren reintegrar a la naturaleza,
no saben cuál es la razón, no saben por qué, al poco tiempo se muere. Bueno, pues esta es Lysimachia villavicensis. Las plantas vasculares en el mundo están amenazadas en un alce. Aquí tenemos algunas cosas que afectan concretamente a la península ibérica, que ocupa el octavo lugar del mundo en cuanto a flora amenazada, pero sobre todo es por las Islas Canarias, porque primero son unas islas oceánicas y por otro su nivel de biodiversidad que tiene es una biodiversidad de una calidad extraordinaria, porque tiene muchísimas especies endémicas. Las especies endémicas, como hemos dicho, son aquellas que son más vulnerables a todo este tipo de amenazas. Bueno, y aquí tenemos una extinción que también es una extinción silenciosa, en la que no nos damos cuenta, pero de la que de algún modo nosotros formamos parte, que es la de la industria de la alimentación. Es decir, cada vez se consumen menos variedades de vegetales, de verduras, de hortalizas y de frutas. Hoy en día las grandes compañías, o las no tan grandes, cultivan una serie de frutas, lo mismo. Esta línea del supermercado podría ser, no sé, de Madrid, podría ser de Nueva York, porque vayas a un supermercado así en el mundo, las manzanas que hay son las mismas, son muy parecidas, los tipos de tomates. Vamos a ver aquí precisamente esa pérdida de biodiversidad genética. Este esquema que a mí me encanta tiene dos partes. La parte superior es la cantidad de variedades que había de vegetales que consumimos hace un siglo y las que hay ahora. Por poner algún ejemplo, hace un siglo se consumían 408 variedades de tomate. Hoy en el mercado hay 79. Podemos, en vez de los tomates, pues por ejemplo, las lechugas, 497, que venimos a 36. Todo esto que se está perdiendo es diversidad genética. Cuanto más uniforme sea la genética de aquello que consumimos, más vulnerables somos. Porque en la diversidad genética está la estabilidad de la biodiversidad. Entonces, quizás nosotros, por nuestro modo de hacer las cosas, estamos perdiendo una riqueza que al final, no quiero ser catastrofista, pero igual se vuelve contra nosotros. Desde 1900 se han perdido las 3/4 partes de diversidad genética de los cereales, de la misma línea. Bueno, y como decíamos, la biodiversidad tiene dos causas. Uno, la pérdida, y otra, la falta de conocimiento. ¿Dónde hay que ir a buscar la biodiversidad? ¿Dónde tenemos que ir a estudiar la biodiversidad? La biodiversidad tiene un gradiente de distribución que va de los polos a los trópicos, de tal modo que los trópicos es la parte del mundo que más biodiversidad alberga. Pero la biodiversidad está también entrada en una serie de puntos que se llaman los puntos calientes de biodiversidad. Nosotros, nuestro país, está en uno de esos puntos calientes que es la región mediterránea. España, junto con Grecia, son los países más biodiversos de la región europea. Ayer en la televisión daban un documental muy bonito en La Voz, que era sobre un punto caliente de Australia. No sé si lo visteis, a eso de las 8 de la tarde, por ahí, bueno, sobre un punto caliente de biodiversidad en Australia, era precioso. Bueno, pues estos son los puntos donde está la biodiversidad más concentrada. Pero también la biodiversidad, por descubrir, está en aquellos puntos de la Tierra donde nos ha costado más acceder. Por ejemplo, en los fondos en el fondo de las fosas abisales, que hasta que no ha habido la tecnología suficiente para poder viajar, pues no se ha podido llegar hasta ahí. Y hoy se sabe, por ejemplo, que en el fondo de la fosa de las Marianas o de la fosa del Pacífico, entrando con estos submarinos, pues han encontrado biodiversidad, incluso hasta de hongos. Porque en estas fumarolas del fondo de estos manantiales hidrotermales de los fondos submarinos, donde aquí el agua emerge a más de 400 grados de temperatura, pues en estos ambientes vive un grupo de hongos que son los quitidios.
en la Antártida, que parece que es un lugar inhóspito, están los desiertos secos de McMurdo, que es el lugar más seco de la Tierra, lo más inhóspito de la Tierra, está en los valles secos de McMurdo, y ahí, metidos en las rocas, dentro de las rocas, hay unos hongos que se llaman hongos endolíticos, que son capaces de vivir ahí, soportar las temperaturas, bien por exceso a veces de insolación altas, bien por el frío extremo que hace y sobre todo la desecación casi total. Bueno, pues en los desiertos secretos de McMurdo, o sin salir de la Antártida, en el interior del lago Vultov. La Antártida, enterrada a casi 3.500 de profundidad, hay un lago de agua dulce. Entonces a ese lago de agua dulce se entró con sondas y ahí se ha encontrado que hay diversidad, sobre todo diversidad que corresponde a hongos, a bacterias y demás. O sea, aquí han metido, estudiando unas ondas, han metido la naturaleza del hielo para también poder datar el hielo y han llegado hasta el lago y ahí han encontrado biodiversidad. Pero no tenemos que ir tan lejos. O sea, para descubrir la biodiversidad no hace falta ir al lago Vostok. Aquí tenemos, por ejemplo, un tronco caído de un bosque templado europeo que podría ser el hayedo de Montejo, y estos troncos caídos que se dejan pudrir son auténticos arcas de Noé de biodiversidad. Por ejemplo, tenemos que estos hongos, que a su vez viven en estos troncos, que se llama fonitosis pinícola, se ha hecho un estudio de estos hongos y en el interior de 180 basidiomas, se llama basidioma a cada uno de estos clasificaciones. En el estudio de 180 basidiomas se han contabilizado 3.736 ejemplares de 54 especies diferentes de insectos. Imaginaos la cantidad de especies, de insectos, de ejemplares, de las cuales 17 eran frugívoras, es decir, se alimentaban del propio hongo. Y aquí vamos a otra cosa. En un metro cuadrado, un suelo de bosque templado, que también podría ser el hayedo de Montejo, puede contener hasta 1.000 especies de animales, como artrópodos, nemátodos, protozoos, y luego las bacterias y los hongos suman de 4.000 a 5.000 especies más. Y ya por último, por acabar con esto de dónde está la diversidad tan lejos, en un gramo de suelo de un bosque de Noruega, por una técnica que se llama metabarcódic, que es una técnica de secuenciación masiva, se han encontrado en un gramo de tierra más de 4.000 especies de microorganismos, más de 4.000 especies diferentes de microorganismos. ¿Quién se ocupa de hacer este trabajo? Pues el trabajo se ocupa fundamentalmente de hacerlo los taxónomos. Los taxónomos, grupo al que me honro pertenecer, lo que hacemos es explorar, estudiar, descubrir y describir la diversidad de la vida. Pero no solo eso, sino que también tratamos de desentrañar las relaciones de parentesco que existen entre los distintos organismos. Para esto lo que se necesitan son, sobre todo, muchísimos datos. Hace falta, es un proceso muy lento y necesita muchísimo esfuerzo e inversión, tanto de capital humano como de capital económico. Y luego, pues como decíamos, la crisis de la biodiversidad tiene dos patas, se asienta en dos puntos. Una es la pérdida y otra la falta de conocimiento. Lo que tenemos que hacer es, por un lado, minimizar o paliar la pérdida, y por otro, acelerar el estudio de la biodiversidad desconocida o peor conocida a todos sus niveles, y luego, por otro lado, que también es necesario implementar técnicas que permitan una más fácil identificación de las especies que ya conocemos. Y ya para terminar, se ha dicho que ya la exploración de nuestro planeta no tiene un horizonte geográfico, es decir, desde el punto de vista geográfico ya todo está más o menos explorado, que ahora la exploración hay que lanzarla al espacio. Y sin embargo, a vez que se dice esto, también se habla de una nueva era de los descubrimientos. ¿Y cuál es esta era de los descubrimientos? La era de los descubrimientos. Pues es el inventario sistematizado de todas las especies que habitan en nuestro planeta, que es uno de los proyectos más ambiciosos que jamás se han planteado
Es un proyecto que está inconcluso y como llegamos a este paso por bastantes siglos. Y como conclusión final, nos queda decir que el problema no solo está en aquellas especies que nos quedan por conocer, sino que también parte del problema está en aquello que desconocemos de las especies que creemos conocer. Y con esto, y agradeciéndoos vuestra atención, quedo a vuestra disposición